no fue lo único que ocurría en aquel lugar. No. También había un pozo que nadie sabe quién lo había construido. Y no sería el mismísimo Diablo Tuntún. Eso no se sabe, porque había estado allí desde tiempos inmemorables. Su agua era dulce y cristalina. Por eso todos la preferían y no la que brotaba de la fuente. Aquella mañana, Mariquita María salió bien temprano a buscar agua al pozo. Y su afán madrugador estaba justificado, porque si la duquesa Frufru, para quien ella trabajaba, se despertaba y no encontraba el desayuno listo o el agua tibia para tomar un baño, había que taparse los oídos para no escucharla. Pero aquella mañana, cuando Mariquita llegó al pozo... Buenas tardes, amigos. Como veían en estas imágenes y también en nuestras redes sociales, hoy tengo el placer de conversar con dos talentosas y carismáticas actrices de la compañía de narración oral Palabras al Viento, Berta María Guedes Gordón y también Lili Núñez. Buenas tardes y bienvenidas a Confluencia. Buenas tardes. Agradecidísimos por la invitación. Primero, permítanme entregarle esta bella rosa a cada uno. Oh, muchas gracias. Y un saludo, por supuesto, para la gente de Báguano y El Coco, que me decían que nos están viendo desde sus casas. Sí, importante el saludo. ¿Cómo es que llegan al teatro? Bueno, en mi caso particular, llegué al teatro por pura casualidad. Creo que no fue por pura casualidad tanto como por azares de la vida. Tienes un destino predestinado y ese era el mío. Recuerdo que la maestra Elena de preescolar me escogió para dramatizar una canción que se llamaba El Sapito Verde, pero niña al fin no sabía cómo canalizar aquellos sentimientos. Y bueno, después la Escuela de Instructor de Arte ofreció plazas que eran la oportunidad de nuestras vidas, creo que en tu caso también. Pero yo llegué allí realmente a hacer la prueba de música. Creyendo que sabías cantar bien. Convencido de que sabía cantar bien. Sí. Porque teníamos un instructor en la escuela, yo estudié en la escuela secundaria básica Celia Sánchez Mandulay del Coco. Y bueno, pues me preparó una canción, la de las mariposas. Llegué a la Escuela de Instructores de Arte. Entré a hacer la prueba de actitud y ahí fue donde llevé mi primer, mi primer choque con una realidad que no esperaba y me dijeron que no, que yo no tenía ningún talento para cantar. Triste, salí de allí, pero mi profesora guía me dijo, muchacha, pero si todavía tienes la oportunidad, ve a hacer la prueba de danza. No, no me parece. Ve a hacer la prueba de teatro y entré a hacer la prueba de teatro y bueno, sí. Fue el momento indicado, además venía cargada de muchas energías que me funcionaron en aquel momento y fue una gran oportunidad. Y afortunadamente entraste en teatro y no en canto. No. Aunque te has ido superando con el tiempo. Berta, en tu caso, eras una persona que vivía participando en todas las actividades de Báguano. Exactamente. Yo, a diferencia de ella, sí tenía muy claro qué quería. O sea, yo de pequeña, yo soy de Báguanos, dulce por su azúcar y fraterno de corazón. Y siempre estuve vinculada de una manera u otra. Ya daba igual si cantaba, si bailaba, siempre me han gustado esas manifestaciones. Pero bueno, finalmente llega la prueba de instructores de arte y obviamente todo el que sabía ese de mi talento y ese recorrido, carisma, pues me sugirieron, este es tu momento, haz la prueba. La hice, fueron varios candidatos, pero bueno, tuve la suerte de ser aprobada, así que... Y estudiaron juntas en la misma aula, incluso sí que se conocen hace unos cuantos años, aunque son bien jóvenes, tampoco hay que exagerar. Sí. Las personas normalmente creen que la narración oral es solo para niños, sin embargo se trabaja para diferentes públicos. ¿Cuál ha sido el más difícil en el caso de ustedes? En mi caso particular, el público más difícil ha sido el público adolescente porque la realidad que estamos viviendo es un público que está acercándose mucho a las tecnologías, se interesan por otras cosas, pero bueno, uno siempre se traza una estrategia y puede llegar hasta ellos y motivarlo con la narración oral. Pero en mi caso, yo creo, o sea, desde mi experiencia, el público más sincero son los niños. O sea, con los niños no hay gris. O sea, o me gusta o no me gusta. Y el aplauso que te dan te lo van a dar espontáneamente si realmente les gusta. O sea, es un reto. Es un reto porque cada día los niños son más vivos, por así decirlo, y es como todo. Te enfrentas al escenario y tienes que tener un grupo de herramientas y siempre un as debajo de la manga que facilite ese encuentro, ¿sabes? Que sea mágico. Pero lo han logrado porque los niños Sí. lo quieren muchísimo, incluso van y se hacen fotos con ustedes, les pide que le cuenten un cuento otra vez, aunque ya lo Bueno, hayan en mi caso hecho. particular es que tengo la crítica en casa,
con mis 2 hijos. Ellos son la primera prueba de fuego y cuando un cuento funciona con ellos para el público infantil, yo voy un poco confiada, ¿Cuánto les sinceramente. cambió la maternidad a la vida a las dos y la parte profesional? Porque las dos son madres, en tu Sí. caso de Naomi. Sí, a ver, sí cambia, pero no es imposible, porque no se puede dejar de soñar. Tú tienes que luchar por lo que quieres y obviamente todo tiene su momento. En mi caso, tuve la dicha de ser madre, que bueno, lo agradezco obviamente, pero mi hija también es fuente de inspiración para lo que hago. Es una persona que es como decir, mi primer fan es mi hija y también mi peor crítica. Sí. O sea, en mi caso, Y además le gusta también la narración también oral. lo disfruta. Y en tu caso, Y en mi Lili, te impidió un poco porque caso- creo que entraste al principio a la compañía y Sí, después te fuiste por un tiempo. No puedo irme de aquí sin decir que tuve el privilegio de descubrir la narración oral en el año 2008. Fermín López se encontraba dando un taller de narración oral en la Casa de la Cultura de acá de Holguín y me motivó, me enamoró, me cautivó su magia para contar, su magia para transmitir. Recuerdo que me dejó 3 palabras que fueron tren, reloj y sol. Con esas 3 palabras yo debía elaborar un cuento y me pasé una semana soñando con mi cuento. Y bueno, a raíz de eso comencé a trabajar con ellos en el proyecto, pero bueno, la vida te va presentando ciertos obstáculos, me distancié un poco, fui madre, cosa que agradezco a la vida, al universo, y ellos, ya te digo, son un motor impulsor, ellos están todo el tiempo ahí, en tu trabajo, forman parte de él porque te apoyan, te dan ideas. Mamá, me gustaría con esta canción, porque uno tiene que ser los cómplices todo el tiempo de lo que estamos haciendo. Ya mi niña pequeña me dice, mamá, yo voy a ser actriz. Y tu niño incluso ha actuado contigo. Mi niño ha actuado conmigo, por supuesto. Claro que sí, los están inclinando en ese camino. Desde su experiencia, ¿creen que se le puede hacer el mismo cuento a un niño y un adulto? Desde la mía sí, y me ha funcionado mucho. Tengo un cuento de una bruja que se lo hago a los niños y lo disfrutan, y se lo hago a los adultos y también funciona genial. Pero lo hacen con diferentes códigos, le cambian algo o hacen el mismo cuento exactamente. Es una técnica de la narración oral no aprenderse el cuento de memoria. Entonces, según el público al que tú te enfrentas, tú puedes manejarlo, tú puedes trabajarlo. Casi siempre uno ya llega, observa lo que va a suceder y uno se autoprepara. Hace un trabajo también independiente en casa, uno estudia mucho porque el trabajo del narrador es de mucho estudio, de mucha superación Además, todos llevamos un niño dentro, también. definitivamente, y eso facilita a veces, ¿no? Lógicamente, como bien decía ella, nada es aprendido. O sea, tú tienes que, a partir de lo que va surgiendo, es una experiencia única e irrepetible. Siempre, o sea, puedes hacer el mismo cuento varias veces y obviamente nunca va a quedar igual, nunca Claro que sí. es Depende la de misma la energía del energía, público. Eso es una fundamental. retroalimentación. La energía es importante a la hora de narrar. Hablabas de estudio y de superación. Berta, en tu caso, ¿qué crees, además de esto, que no le puede faltar a un narrador oral? A ver, obviamente la superación constante, ese deseo de hacer y ese deseo, o sea, no debes dejar de soñar. Siempre hay que apostar por más, ¿sabes? Ir por más, no ser conformista, no creer que ya lo tienes todo, porque en materia de arte, o sea, y más en este mundo de la narración oral, siempre hay algo nuevo, o sea, una nueva tendencia, algo para Un nuevo aportar. cuento por aprender. Exacto. En mi caso particular, te voy a ser sincera, a mí me parece que un narrador oral, más allá de toda la técnica, de todo el estudio, debe de sentir esa pasión, ese amor por lo que hace. Esto es algo que nace con uno y que tienes que desarrollarlo. Para mí es hacerlo con amor, con pasión, con entrega, sobre todo eso. Claro que sí. ¿Se han quedado en blanco alguna vez y qué hacen en ese momento? No, no me respondan ahora, vamos a dejarlo para más adelante porque vamos a dar paso ahora a la sección Una duda en la historia que nuestra historiadora Mayra San Miguel nos comparte aquí en Confluencia. Como decía, ya está con nosotros nuestra investigadora e historiadora Mayra San Miguel, que nos prometía
el pasado mes, que en esta ocasión nos iba a hablar sobre la fundación del emblemático Teatro de Holguín, Eddie Suñol, que antes no se llamaba así, pero antes déjame entregarte esta rosa y gracias por acompañarnos. Bueno, un placer siempre estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta bella rosa. Es verdad, las deudas se pagan, se saldan y bueno, justamente estamos en la vísperas ya de otro aniversario del Teatro Eddie Suñol, que entonces se llamó Wenceslao Infante. Creo que habíamos dejado aquel comentario cuando decíamos que el propio Wenceslao Infante pues tenía la intención de crear un teatro mayor de los que poseía en esos momentos ahí en la calle Martí. Sin embargo, él fallece en 1925. Ahora, la sucesión que va a dejar, que es la esposa, sus hijos, con una sólida fortuna, pues va a llevar adelante ese proyecto que él pensó. Un proyecto que él pensó de un gran teatro moderno, elegante, y ellos pues fueron a cristalizar ese ideal de Wenceslao Infante. Por eso es que le ponen el nombre. Ahora bien, hay publicaciones que plantean que justamente se hace, bueno, para darle ese realce también a Holguín, y no lo dudo, porque los holguineros Claro. desde hacía rato estaban pensando en que Holguín fuera la capital de una 7ª provincia, pero también ahí está la visión esta para los negocios que tenía el propio Wenceslao Infante. Ya desde el año 31 el cine sonoro era famoso en el mundo, había triunfado, y en Holguín había entrado para el año 1931. Por lo tanto, un teatro moderno, de la magnitud del Infante, sería también un gran negocio. Si nosotros observamos en los laterales del teatro, que tiene 2 plantas, el proyectista que asumió el proyecto para hacer el teatro, diseñó ahí 2 plantas que iban a estar destinadas además a negocios, a arrendar espacios para oficinas, etcétera. Y en el centro el teatro, es Y decir, que yo leía que no se escatimó dinero, contrataron al mejor contratista de ese momento. exacto, en esos que había hecho momentos otros grandes Saturnino teatros. Mario Parejón, que este señor había sido también el proyectista del Teatro Fausto del Prado de La Habana, que bueno, en 1941 ganó un premio Era internacional. uno de los más bellos también. De los más bellos. Entonces, no solamente el proyectista, el contratista, también ya eran personas que en el mundo, en Cuba, tenían una gran experiencia en la proyección de este tipo de edificios. Y es por eso que se contratan, no se escatiman. Hoy a lo mejor no es una gran fortuna para muchos, pero en ese 200.000 momento, sí. pesos en aquellos momentos era una gran fortuna. Incluso los materiales que se utilizaron eran de los más modernos, de mayor viendo algunas seguridad, imágenes sí, como también que no, nos de compartía. mayor seguridad que daba, pero además el equipamiento de que fue dotado este moderno teatro decía mucho de esa prestancia que alcanza. Por ejemplo, una de las compañías estadounidenses que va a participar en lo que es ya el equipamiento, lo que era el equipo sonoro, por primera vez se probó en el mundo, ellos como firma lo probaron por primera vez en el mundo en el Teatro Infante. Es decir, la prensa, tanto local, nacional, Se hizo eco de este momento, que bueno, al decir de Juan Albanés, un historiador y cronista holguinero, fue un momento a la altura de toda la aspiración, no solamente de la sucesión Infante, sino también de los propios holguineros que veían ya a la ciudad de Holguín como un centro gravitacional del norte oriental. A mí me gusta leer mucho y veía que en el caso del teatro fue inaugurado con la Orquesta Avilés y otras agrupaciones importantes. Sí. ¿Qué sucede? Ese 2 de junio se hicieron 2 tandas de inauguración. La orquesta, por supuesto, la Hermanos Avilés, el himno nacional, pero también el alcalde habló. Y el alcalde ponderó mucho a la sucesión Infante por este hecho. Y posteriormente va a ser una tira cómica relacionada con Robinson Crusoe, después una cinta
también de un gran éxito en esos momentos, donde Henry Fonda va a ser uno de los actores, es decir, y posteriormente va a cerrar lo que es la inauguración con una orquesta femenina que a lo mejor no es muy conocida o no en estos momentos, Pero ¿no? Se ha antes sí. perdido en la historia. Sin embargo, esa orquesta femenina Renovación va a cerrar el espectáculo, y mismo se va a hacer tanto a las 6 de la tarde como a las 9:30 de la noche. Por otro lado, hay una firma que es La Cruzella, que bueno, que vendía la línea de belleza, perfumería, y que regaló, por supuesto, a la gran sociedad que fue allí. También de parte de esa línea se hizo un folleto que hoy constituye un documento fundamental sobre todo este proceso constructivo del Teatro Infante. ¿Cuándo es que cambia el nombre de Teatro Wenceslao Infante a Eddie Suñol? Sí, en 1981, cuando se cumple el 40 aniversario, pues se decide cambiar el nombre por Eddie Suñol. También se le llama actualmente Complejo Cultural Eddie Suñol, porque también, bueno, Ismaelillo también forma parte de... La Sala Los Gavilanes. Sí, la Sala está Los Gavilanes, la Alberto Dávalo. También, bueno, tú sabes que es la sede desde el año 62 del Teatro Rodrigo Prats. Y eso, ¿qué sucede? El teatro tiene una importancia enorme, no solo en la historia cultural holguinera, no solamente por el edificio en sí, sino por todo las diferentes etapas en las que allí ha servido de escenario el talento que ha cogido del mundo entero. Del mundo entero. En aquellos momentos no solamente venían compañías de baile, de danza, sino que se exponían las principales películas que tenían éxitos en esos momentos, sobre todo en los Estados Unidos. Porque era un teatro-cinema. Sí, era un cinema, surgió como cinema. Ese era parte del atractivo que tiene este teatro. Y bueno, por ahí pasó Libertad Lamarque, Jorge Negrete, nuestra Rosita Fornet. La Ópera de Pekín. Exacto, el Ballet Nacional de Cuba, los Niños Cantores de Viena, de México. Es decir, en los tiempos que venía Juan Manuel Serrat, vino Juan Manuel Serrat, Alberto Cortés estuvo ahí. Y cuántos artistas nuestros contemporáneos pues han pasado por ahí. Y además ha servido de escenario de graduaciones, de actos, de concursos, porque bueno, el concurso lírico, el Vladimir Malakov, es decir que el teatro pues tiene un epicentro de arte y cultura, en eso, y eso los fundadores lo vieron, no solamente en el equilibrio urbano, que también dio porque se enfrenta, está en un lugar muy céntrico de Holguín, y se enfrenta justamente a la periquera con un estilo neoclásico, ¿no? Y él con Art Deco, un estilo limpio, bello, muy armónico, pues le da un equilibrio a ese espacio urbano tan importante de Holguín. Y que no en vano se le llama el coloso del arte holguinero. Exacto. Lástima que en algunas adaptaciones, intervenciones, porque bueno, él estuvo cerrado por 10 años, y bueno, el 20 de julio del 2011 pues reabrió sus puertas. Pero bueno, hay adaptaciones, nuevas tecnologías que a veces por carencias de recursos y también por falta de sensibilidad, pues no tuvieron en cuenta algunos valores originales. Pero de hecho... pero sigue siendo ese gran teatro de los patrimonio claro de la cultura holguinera. Y que el próximo 2 de junio estará celebrando su aniversario número 84. Mayra, te quiero agradecer como siempre y te invito a que regreses el próximo mes con nosotros para compartir otra duda en la historia aquí en Confluencia. La cucaracha Vanessa, que de doña Martina era hermana, quiso recorrer La Habana a bordo de una calesa. Se vistió para ir a la empresa con sus más caros enseres, recorrió tiendas, talleres y entrando en la catedral, conoció al ratón Pascual, hermano del ratón Pérez. Allí la escena quedó lista para un matrimonio al punto, porque aquello fue un asunto de amor a primera vista.
Y según un periodista de la Gaceta Criolla, Pascual no cayó en la olla que estaba sobre el fogón por tratarse de un ratón alérgico a la cebolla. Quien no llevara como mínimo una cereza incrustada estaba muy pasado de moda. La chela chamorro era chita, chula y chora. La caché anoche en Conchalí. Llevaba un chaleco de cachemira forrado con chimporro, toda chula, y de la mano del chirigua la muy chanta. Yo chorreada, iba a copucharle al Chema que la chera le estaba jugando chato, pero caché que el Chema estaba donde el chirigua chupando chicha. Chita, me dije chorreada, si el chirigua me cacha, le va a copuchar al chico Checho que lo nuquie. Mejor me chanto y hago como que no caché nada. Así que Chabela, Chambuco y Chancaca, me voy para mi casa. Continúo conversando con las actrices de la compañía de narración oral Palabras al Viento, Berta María Guedes y Lili Núñez, y no se me van a escapar porque quedábamos en que nos dijeran qué hacen cuando se quedan en blanco. ¿A qué técnicas recurren en tu caso, nadie Mari? escapa a eso, ¿no? Hay cosas que pasan, sobre todo cuando te expones a una presentación en vivo, que normalmente es como se hace. Pero para equivocarse hay que hacerlo con actitud. En mi caso, trato de hacerlo de la manera más fluida. No me quieres decir lo que haces, No, pero dímelo. eso me lo voy a reservar, pero bueno, no escapo del susto, pero lo he hecho con actitud y determinación. Lili, Yo dímelo tú creo porque ella que- no quiere decirlo. ¿Qué es lo que hace Berta en Bueno, ese Berta caso? suspira. Sí. Pero quiero decir, aportar, que en mi caso particular, y creo que en el de todos los artistas que actuamos en vivo, Son seres humanos, se somos pueden seres equivocar. humanos, pero siempre debemos estar muy concentrados, llegamos siempre con una hora de antelación, nos concentramos y debemos estar en el aquí y en el ahora para salvar el momento. Eso es lo importante. Por eso te puedo decir que no me he equivocado. Ella sonríe. Y cuando tú ves que sonríe demasiado. Cuando sonríe mucho es que ves que te quedó. Exacto. Menos mal que las dos se conocen bien y pueden delatarlas porque no me querían decir lo que hacía cada uno. E incluso se les ha ido la corriente a veces y han continuado con el espectáculo. Fue una experiencia que me contabas, Berta. Sí, a ver, creo que eso dice mucho de estar en el aquí y en el ahora, como dice nuestro director, Fermín, que siempre aboga por esa concentración. O sea, una de las experiencias más que marcó, ¿no? Desde que estoy en la agrupación, en la compañía, fue precisamente que en plena función no se contaba con un apagón, de esos de los que nadie escapa, y en la función del Ismaelillo, con el espectáculo Casa de Gato nos pasó. Y la respuesta inmediata del público, o sea, de sigan, continúan, fue prender las linternas de los celulares, y nosotros lo hicimos de una manera, Y sin fue música, mágico, sin nada. ¿no? Y que rompió con todo lo que... Tuvieron que improvisar sobre el momento. Exactamente, pero fue una, vaya, marcó un antes y un después. Bernardo, creo que no nos podemos ir de aquí sin agradecerle a Fermín López, nuestro director, la oportunidad que nos dio a ambas de formar parte de esta compañía, de luchar por nosotros, de creer en nosotros profesionalizarse. y más que nada de hacer que nosotras mismas creyéramos en nosotros. Él Porque- explotó también esa vis cómica que tienen natural las dos y que A están ver, mostrando tenemos ahí la en el dicha de que programa. Fermín fue nuestro profesor en la Escuela de Instructores de Arte. Sí. Eso para mí, por Dios, mis respetos, porque las mejores clases que he recibido vienen de su No mano. en vano están en la compañía y se Exacto, enamoraron de la o sea, él nos narración oral. conoce. Sí. Pero sí nos ha permitido canalizar esa vis cómica que tenemos, con la que se nace, que no es impuesta, no es algo que fluye y que se da. Y que en tu caso sabías que la tenías, pero Lili no. La fue descubriendo poco a poco. Sí, fluyó. Llegué un día y hice una historia de mi vida personal y a la gente le gustó, se rió, se divirtieron y digo, esto se me da. Hablemos del espacio contraportada, porque estamos hablando de vis cómica y allí le explotan maravillosamente. Sí. El espacio contraportada nos da la oportunidad de improvisar, de crear diferentes personajes simpáticos, de llegar hasta el público con historias de la vida real, pero bueno, siempre exagerándolo un poquito y creo que ahí sí nosotras No, y es un aprovechamos. espacio que... Hablen que- de cuándo es también, A ver, para promoverlo ya de paso. exactamente. Bueno, los estamos invitando. Es el segundo sábado de cada mes, allí en la biblioteca Alejo Urquiola. Es un espacio A que las el público- 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, muy importante. Es un espacio que el público lo agradece porque se ve obviamente reflejado
con situaciones cotidianas que le damos un tono jocoso, por así decirlo, que es muy disfrutable. Y anuncian de qué va a tratar ya esto. Oh, este va a estar muy Este va a interesante. estar muy Es un interesante. Yo me llamo. Yo me llamo. Y en el que vas a ser un personaje bastante llamativo, Sí, Berta. sí. En mi Que por cierto ya está caso- cumpliendo años. Sí, en mi caso tengo el reto de llamarme Juana Bacallá. Imagínense ustedes. Así que ya. Así que esa es la premisa. Creo que Vamos vas a darlo estar ahí. a la altura porque con esa sonrisa. Y hay alguien que va a cantar como Selena. Sí. Bueno, no, los televidentes que me puedan ver sabrán que mi parentesco físico, mi Es parecido igualito. físico con Selena Quintanilla, que va a ser el personaje que voy a interpretar, creo que es un reto, pero es muy divertido. Y es creer en uno y poder hacer cada una de las opciones que tienes en la vida de aprovecharlas, ¿no? Y esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar, por supuesto. Claro que no han pensado en hacer un dúo humorístico, porque las dos son bastante cómicas. No. ¿Y qué cosa es contraste? Porque me decía yo, y pregúntales qué cosa es el dúo contraste. Bueno. Bueno, no las voy a poner en aprieto, mejor dúo hablamos contraste. Yo soy otro con. día de eso. Ella es con y bueno, vamos a ver. Lo que sí me gustaría aparezca. es que hemos visto su arte, hemos visto cómo reaccionan, hemos visto cómo lo hacen, cómo suspiran, cómo se ríen mucho cuando se quedan en blanco, y me gustaría que ahora compartieran un poco de su talento aquí en vivo, ¿puede ser? Claro. Por supuesto. Desde aquí mismo, desde la silla. Por supuesto. Entre marido y mujer, Oye. Bernard, nadie se debe meter, ay mi madre. Entre marido y mujer, nadie se debe meter. Eso digo yo. Ay, buenos días, Paquita. ¿Cómo amaneció tu marido que ayer lo vi bailando con Margarita? Ay, mi amiga, si tú ves, la pobrecita, lo entusiasmada que estaba. O bueno, no sé, Bernard, quién sabe si hasta penada en los brazos de Manuel. Oye, tú no le digas a él que yo te he contado nada. Yo no entiendo, Josefa, ¿por qué tú hablas así de Manuel cuando tú sabes que él me quiere y me respeta? Tú sabes que yo soy mujer que está atenta al más mínimo detalle. Por eso no creo que vaya a andar por ahí con ninguna coqueta. Y para que no te sorprendas, yo soy mujer de la casa y mi marido de la calle. Ay, no te hagas la agresiva, mujer benévola y santa, que tú sabes que a tu marido le encanta estarse haciendo el divertido. Tú, tan tonta has sido, que le ha brindado un amor tan hermoso. Ay, mi amiga, tú tienes que ser como yo, que gobierno a generoso. Vete de aquí, mujer fatal, enredadora y mezquina. Con esa lengua dañina que solo en el chisme piensa. Es una vergüenza inmensa tenerte como vecina. No, si cuando yo lo digo, Bernardo, entre marido y mujer, Nadie se debe meter. Muchísimas gracias a los dos, de verdad tienen que pensar hacer en un dúo y les quiero agradecer por acompañarnos, Berta y Lili, por contarnos un poco de su historia, por acercarnos a todo lo que hacen en esta maravillosa compañía de narración oral Palabras al Viento. Gracias a ti por la Gracias. invitación, porque sabemos que este es un programa por el que pasa lo mejor de la cultura holguinera. Así mismo es, y que nos encontramos cada viernes a las 4:30 para compartir, como ustedes decían, lo mejor del arte y la cultura holguinera aquí, en Confluencia. Confluencias.